Adrián, muchísimas gracias por esta oportunidad de, obviamente, estar en contacto con la comunidad de todos los radioescuchas. Buenas tardes. Doctor, ¿cuál es la situación real que en este momento está azotando al sistema de salud público en el país y específicamente en la capital de los ecuatorianos? Tengo entendido versión extraoficial, o mejor dicho oficial, porque han sido recolectadas por parte de los doctores y galenos que hoy están enfrentando la pandemia. Nos dicen que incluso los médicos han llegado a extender jornadas de 18 y 20 horas en algunos hospitales de la capital. ¿Cómo entonces se puede enfrentar una pandemia si tenemos a la primera línea completamente agotada? ¿En qué situación se encuentra hoy por hoy la primera línea de la lucha contra la COVID-19? Te escuchamos. Bueno, por ahora tenemos, para tener una idea, en una guerra nosotros llamamos a toda persona que aprenda inmediatamente a disparar un fusil, nada más, y lo llevamos a la guerra. En esta guerra sanitaria no podemos poner a cualquier persona. Entonces, los únicos llamados a estar frente a una pandemia es del personal de salud, desde el médico súper especialista hasta llegar, obviamente, a todo el sistema, incluso externo del hospital, quien hace alimentación, quien hace de guardianía, de limpieza, es decir, todo un sistema que funciona para brindar la atención. Las jornadas laborales hoy por hoy en la parte médica de nuestra institución, por ejemplo, se vienen dando con una planificación y una organización, obviamente, ¿sí? Dentro de la cual ciertas áreas, bueno, son, que por ejemplo, lo que me corresponde al área crítica, es mejor que se las tome en cuenta dentro de las 24 horas de turno cada quinto día. Otras especialidades se prefiere que solo sean 8 horas en la mañana, horarios de apoyo en la noche, es decir, con una buena planificación y una buena organización se puede disponer de toda la cartera de servicios. Sin embargo, lo que nosotros estamos valorando hoy por hoy en lo que es la pandemia del COVID-19, entonces nosotros tenemos médicos que son especialistas en la patología, los neumólogos, médicos internistas, los clínicos, los intensivistas, los emergenciólogos. Pero esta patología es totalmente clínica, no es quirúrgica. Sin embargo, necesitamos de manos de todos. Entonces, tenemos todas las especialidades trabajando por esta enfermedad. Entonces, ahí obviamente es un proceso de aprendizaje que en periodos de pico nosotros podemos perder justamente este tipo de colaboración de estos profesionales porque se agotan más rápido, porque no es su especialidad. Y entonces obviamente se impactan mucho por las circunstancias que vivimos a diario. Pacientes que no tienen una cama hospitalaria, no pueden llegar a terapia intensiva, pacientes que fallecen, familias enteras que llegan diariamente al hospital. Esa es una situación, aparte de la parte humana que nosotros tenemos, también la profesional. Realmente, doctor, muy preocupante la situación de las unidades de salud de todo el país, en este caso el hospital del IES Quito Sur. Hemos podido observar en imágenes de redes sociales cómo no se dan abasto los hospitales, las salas de emergencias totalmente llenas, pacientes siendo atendidos incluso en el suelo, en los exteriores, en carpas, y como usted lo ha señalado también, los médicos redoblando sus jornadas de trabajo, dando una dura batalla contra la COVID-19. Pero por otro lado, es lamentable ver que la población prácticamente se encuentra relajada, no cumple las medidas de bioseguridad, acude a fiestas y a otras reuniones prohibidas. Y justamente quiero dar el paso a Daniela Valareso, intendenta de policía de Pichincha, para que nos cuente cuáles son las acciones que están llevando justamente las autoridades para impedir las aglomeraciones. Dábamos cuenta que solo el último viernes se habían clausurado al menos 10 fiestas clandestinas, 10 bares, 7 centros de diversión nocturna y hasta galleras. ¿Cómo están cumpliendo su trabajo y cuán ardua es esta labor? Daniela, buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes y gracias también
por permitirnos transmitir las competencias de la Intendencia y lo que estamos haciendo desde que inició la emergencia sanitaria, tal como ha dicho Hugo, en el ámbito de su especialidad. Nosotros también tenemos un equipo de trabajo que también lo puedo calificar como equipo de primera línea, equipo que ha estado al frente de la emergencia en el control de espacio público, de atención al inicio, especulación de precios en los mercados, aglomeraciones también, cuando hubo el primer estado de excepción, tener que controlar las fiestas clandestinas, suspender actividades económicas en algunos establecimientos, y sucede exactamente lo mismo después de un año. Tenemos hasta el momento solamente en un fin de semana 28 reuniones suspendidas en la provincia de Pichincha. En el Cantón Quito fueron 24, pero de esas son 10 en centros de tolerancia, son alrededor de 10 más en espacios privados donde se realizan estas fiestas clandestinas, y tenemos también algunas suspensiones como galleras, que están algunas personas haciendo apuestas de gallos en el Distrito Metropolitano de Quito, donde por ordenanza es prohibido. Y estas son las actividades que hemos realizado durante toda la emergencia sanitaria, pero que la ciudadanía continúa con estas manifestaciones de desobediencia civil en el espacio en el que nosotros controlamos. Así como hay ciudadanos que están cumpliendo, y la mayoría, tengo que decirlo, está cumpliendo con las disposiciones del COE nacional, del alcalde de Quito aquí y de los alcaldes en el resto de la provincia de Pichincha, hay otras pocas que generan estas aglomeraciones y estos contagios que luego tienen que estar en manos de nuestros médicos en los hospitales, donde hemos visto ya a través de los medios de comunicación que la situación es crítica. Además, vemos una exposición importante todos los días lunes en la mesa de COE nacional, mesa técnica, donde nos van exponiendo cómo sube esta curva de contagios en el Distrito Metropolitano de Quito y lo delicado que es para el equipo médico controlarlo. De la misma manera, tenemos 10 personas del equipo de la Intendencia con contagios y síntomas bastante delicados, personas que no han podido salir a hacer los operativos, están contagiadas, y para nosotros también es preocupante cómo nuestro equipo de trabajo empieza a contagiarse ya luego de estar un año en el control de estas incivilidades. Quiero retomar este diálogo con Hugo Espejo. Él es subdirector del área de medicina crítica del Hospital del IES de Quito Sur. Hugo, quisiera consultarle sobre un pedido que es bastante reiterativo por parte de algunos galenos que hoy forman parte de la primera línea, que está enfrentando estas pandemias, esta sindemia, usted califíquele como más le guste. Pero el pedido es el siguiente: están careciendo ya de instrumentos, de indumentaria médica, por así decirlo, para enfrentar la pandemia. Los pedidos reiterativos son de oxígeno para poder acudir y asistir a las personas que en este momento siguen sufriendo el impacto de la COVID-19 y que ya están teniendo problemas severos en términos respiratorios. ¿Cuál es la situación real en torno a esta exigencia por parte de los galenos que están enfrentando esta situación? Sí, primero una aclaración nada más para entender el contexto de lo que vivimos a nivel hospitalario. La segunda o esta gran ola que nosotros estamos teniendo en el 2021 de la COVID-19 es muy diferente al 2020. ¿Sí? Tenemos pacientes que requieren en un 50%, casi al 50% de los pacientes requieren alto requerimiento de oxígeno, a diferencia del 2020 que venían como un resfriado común, como una gripe, que no necesitaban oxígeno. Acá necesitan oxígeno y altos flujos, es decir, 5 litros, 6, 7, 8 litros. ¿Qué quiere decir eso? Que no se los puede tratar con un tanque portátil, ni tampoco el tanque grande, sino con una toma central. Por lo tanto, estos pacientes requieren un nivel hospitalario mayor, tal cual como nosotros vivimos en nuestra institución. ¿A qué le atribuye, perdón doctor, perdón que le interrumpa, ¿sí? ¿A qué le atribuye este hecho de que, a diferencia del 2020, hoy necesitan más oxígeno los pacientes por COVID-19? Justamente ese es el contexto. Dos cosas pueden estar relacionadas a esto. La una, que es las variantes del virus. Las variantes del virus no es nada nuevo.
los virus generan variedad en su composición para no ser detectados por el cuerpo y seguir sobreviviendo. Y por lo tanto tenemos variables un montón, y de esas las famosas, la brasileña y cualquier otra que nosotros pongamos sobre la mesa. Entonces estas se vuelven obviamente más transmisibles. Primera cosa. Segunda cosa es la falta de atención o la falta de precaución de familiares y de los pacientes de ir temprano hacia una atención médica. Se están tratando en casa, se están poniendo de todo, o sea, antes era tan solo un antibiótico que salió a la fama, hoy se están poniendo corticoides, se están poniendo de todo, y obviamente llegan en un periodo totalmente ya maltratado, se llama un maltrato, dentro del manejo de una patología, y obviamente llega a la institución ya en condiciones moderadas a graves. Entonces obviamente dentro del personal de salud y dentro de los protocolos se nos sale de las manos, porque ya no tenemos que más dar, porque ya se ha venido tomando todo sin ninguna prescripción, bajo una protocolización o bajo una estandarización científica. Entonces esas dos vías, con un virus súper transmisible y con una población que se está automedicando o no está yendo al hospital cuando debe, entonces obviamente esas cosas se juntan y tenemos los problemas que de la falta de los recursos que vamos a llegar a tener. Por ejemplo, como les decía, estos pacientes que requieren mucha cantidad de oxígeno requieren de una toma central del hospital. No puedo manejarle con un tanque portátil. Y por lo tanto los otros pacientes que requieren tan solo poco oxígeno se quedan sin espacio en el hospital. Entonces, obviamente, esto es parte del flujo de congestión hospitalaria y de saturación de todo un sistema. Muy bien, quiero retomar el tema relacionado a los controles que realiza la Intendencia de Policía de Pichincha, conjuntamente en coordinación con la Agencia de Control del municipio y también con las Fuerzas Armadas. Hemos visto en imágenes que en determinado momento la gente que se encuentra en fiestas clandestinas, en reuniones, se muestran muy agresivas e incluso ha habido agresiones por parte de ellos hacia las autoridades. Daniela, quiero que me recuerde cuáles son las sanciones que se aplican en este caso a las personas que liban en la calle, a los establecimientos comerciales que venden licores en horarios no permitidos, especialmente los fines de semana, y también a quienes realizan las fiestas clandestinas, a los propietarios de domicilios, de locales en donde se dan estas reuniones, incluso también las galleras que habíamos comentado. ¿Cuáles son esas sanciones y cuál es el seguimiento que se realiza? Y la pregunta también es, ¿son suficientes estas acciones o qué más hace falta para tener un estricto control, obviamente, a más de que la población tome conciencia? Sí, hay que hacer ahí una pequeña aclaración. Las Fuerzas Armadas solamente nos acompañan en los controles cuando hay un decreto ejecutivo de estado de excepción. Correcto. Mientras no exista un estado de excepción, las Fuerzas Armadas no acompañan a la fuerza pública, que es la Policía Nacional, en los controles que tenemos. En segundo lugar, respondiendo su pregunta, tenemos hasta el momento, desde que inició la emergencia sanitaria en el 2020 hasta el día de hoy, hemos realizado 9.190 operativos y más de 1.400 eventos suspendidos. Esto significa todo lo que le he mencionado. Como tenemos competencia también sobre supermercados, sobre tiendas, sobre estaciones de gasolineras, canchas deportivas, esto se divide en todos estos espacios. Si bien tenemos la respuesta positiva, como le decía en un inicio, de los ciudadanos, de la mayoría de los ciudadanos de Pichincha, también existe las personas que responden con agresiones a el equipo que hace estos operativos. Las agresiones se dan cuando hay alto consumo de bebidas alcohólicas y en ese sentido nosotros no tenemos una norma ordinaria cuando hacemos los operativos en los domicilios de los ciudadanos para suspender o para sancionar a las personas que hacen estos eventos en una normalidad, en la nueva normalidad. Nosotros podemos ingresar a un domicilio con una orden de allanamiento y por eso se hace muy difícil cuando los ciudadanos denuncian que su vecino en un departamento
continuo está realizando una fiesta, para nosotros es muy complicado ingresar a la vivienda a menos que nos permitan el acceso voluntariamente. Por eso estamos sugiriendo, y vale la pena que lo conozca la audiencia que está escuchando su medio de comunicación, que para este nuevo decreto ejecutivo de estado de excepción que se está trabajando y proponiendo desde el COE Nacional, la posibilidad de suspender el derecho a la inviolabilidad de domicilio. ¿Qué significa esto? Que podamos, mientras dura el estado de excepción, ingresar con la fuerza pública a las viviendas de los ciudadanos que en flagrancia están cometiendo un delito y poder detener a estos ciudadanos que hacen fiestas mientras estamos en una emergencia sanitaria en esta pandemia tan crítica para la población mundial. Entonces, esto es lo que hemos propuesto. También hemos propuesto que exista una restricción a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en los horarios que son más delicados para el control desde la Intendencia y la Policía Nacional, que son los días jueves, viernes y sábados a partir de las 6 de la tarde, pero no sabemos si es que lo van a aceptar así o será durante todos los días mientras dure el estado de excepción. Lo hemos propuesto con estos horarios porque tenemos datos que a esa hora es más delicado el tratamiento y la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Las sanciones que tenemos nosotros están establecidas en un acuerdo ministerial. Tenemos competencia para controlar y sancionar aquellos establecimientos que están bajo nuestra normativa, y la sanción administrativa es la clausura, porque no tenemos un juzgado de coactivas o la manera de imponer una multa desde la Intendencia. Para eso nos acompañan y por eso hacemos operativos en conjunto con las autoridades seccionales, municipios que tienen autoridades de control en cada uno de los 8 cantones de la provincia, para que impongan multas y sanciones a los dueños de los predios. ¿Me permites, doctora Costa? Quiero mantener todavía este diálogo con Daniela. Pido disculpas a Hugo porque era parte de la palabra que le tocaba, pero me parece que saltan algunas dudas que son interesantes abordarlas. Primera duda que tengo, Daniela, si es tan amable aclararla: ¿cómo ustedes pretenden de alguna forma delimitar jurídicamente el tema de la flagrancia, tomando en cuenta que en este contexto, en estos últimos años, han habido varias violaciones a los derechos humanos? La fuerza pública se ha extralimitado en varias de sus competencias, no lo digo yo, lo dicen algunos informes de organismos internacionales y derechos humanos. ¿Cómo ustedes pretenden de alguna forma delimitar esa flagrancia para no extralimitarse en cuanto a sus funciones y competencias? ¿Tienen previsto algo al respecto? Tomemos en cuenta que también ha pasado un año ya de pandemia y me imagino que como autoridades tendrán algún plan que prevea todas estas situaciones. Justamente por haber pasado un año de pandemia y ver que la normativa ordinaria no presenta ningún resultado cuando la aplicamos, es que estamos sugiriendo en el estado de excepción que se pueda suspender ese derecho. ¿Y qué significa? Que la Corte Constitucional va a hacer una validación de que esta medida es proporcional, y será la Corte Constitucional quien le determine al presidente de la República, luego de la emisión de este decreto, si es que la petición y la motivación por parte del COE Nacional, que acoge las sugerencias de las autoridades de control, en este caso los intendentes a nivel nacional, es o no válida para ser aplicada en el territorio focalizado del estado de excepción. Para nosotros significa poder ingresar a un domicilio mientras la flagrancia, actividad que se está realizando en ese momento, mientras estamos haciendo el operativo, se evidencia a través de una denuncia al 911 o también en nuestras redes sociales, las llamadas que hacen a la UPC más cercana. Vamos con la policía y si efectivamente se está realizando una fiesta, lo que cabe en ese momento por incumplir una orden legítima de autoridad competente es la prisión de los ciudadanos, o bueno, trasladar al ciudadano hasta la autoridad competente, fiscales y jueces que determinarán si es que es pertinente la prisión para los ciudadanos de 1 a 3 años, de acuerdo a lo que ellos determinen, pero será nuestra obligación detener al ciudadano y ponerlo a órdenes de la justicia. Esta propuesta surge justamente porque con la normativa ordinaria, sanciones de clausura, pago de multas a los municipios, no hemos tenido lamentablemente la respuesta que queríamos para descongestionar un poco el sistema sanitario, que es el fin último de estos operativos de control. Nosotros motivamos con nuestros informes, sabemos que en estado de excepción hay una mayor aceptación y colaboración de los ciudadanos, me imagino que por alguna percepción coercitiva de la norma, pero creemos que sí hace falta que se suspenda este derecho. Será la Corte Constitucional quien determine finalmente si es que es o no proporcional nuestro pedido con los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Bien, quiero consultarle al doctor Hugo Espejo. Habíamos informado que actualmente en el hospital del IES Quito Sur existen internados por COVID 465 pacientes hospitalizados y también 49 pacientes en cuidados intensivos. Quiero consultarle cuántas víctimas mortales se registran diariamente en esta unidad hospitalaria y cómo se ha ido incrementando esto. Bueno, el promedio de todo el año llega a un promedio diario de 8 pacientes. Sin embargo, si nosotros vemos una reducción de este índice lamentable en los meses de septiembre y octubre del anterior año hasta llegar a un fallecido diario, hoy por hoy tenemos un incremento de 10 pacientes diarios. Entonces, es muy alarmante la condición y este índice. Lo que nos indica es tal vez una falta de oportunidad, ¿no? que se está perdiendo. 10 pacientes diariamente pierden la vida por COVID en esta unidad hospitalaria. Y también cuéntenos un poquito el drama que se registra por parte de las personas, de las decenas de personas que llegan diariamente con sus seres queridos contagiados de COVID. Hemos visto que incluso les atienden en las carpas exteriores ubicadas en los parqueaderos y ustedes no se dan abasto. ¿Cómo se sienten los médicos en ese momento al ver la magnitud de las personas desesperadas, muchos de ellos que estarían incluso al borde de la muerte? Bueno, primero la crisis viene de forma familiar. Hay que entender que uno que sale a trabajar, a algún festejo, algún contacto que tuvo, lleva el virus a su casa, a personas vulnerables que en muchas de las ocasiones se han cuidado durante la pandemia y no han salido de su casa, pero obviamente por esta cuestión familiar se han contagiado absolutamente todos. Encontrar al padre de familia fallecer, verlo fallecer, 2 semanas después ver a toda la familia que llegan contagiados, uno de ellos a terapia intensiva, el resto se quedan en hospitalización, todos con necesidad de oxígeno y de medicación sintomática. Eso es un drama grande porque tenemos ya no solo individualizado cada uno de los pacientes, sino un grupo familiar, apellidos enteros que se van perdiendo y obviamente dentro de ese contexto encontrar espacios para que estén juntos es imposible hoy por hoy, porque cama que se libera, cama que se ocupa inmediatamente. La verdad tenemos una rotación de espacios sumamente rápidos y sumamente emergentes, porque hemos creado flujos hasta, como usted bien lo dice, en unas carpas, es decir, una externalización del hospital. Tenemos otro hospital prácticamente y obviamente se extienden los recursos, tanto de insumos, de medicamentos, etcétera, y también el recurso humano. Entonces, obviamente tengo que estirarle, tengo que ponerle ya no que esté adecuado frente a un paciente, un médico, ni tampoco de 10 pacientes, sino de 40 pacientes. Entonces, obviamente, la vigilancia que nosotros podemos tener para los pacientes disminuye y las complicaciones son grandes. Entonces, sí, obviamente los riesgos son mucho más altos que en el 2020. Estamos en la curva epidemiológica casi igual que julio del 2020, que fue lo peor para Quito. Quisiera cerrar con una interrogante con Daniela frente a estos hechos que acaba de suscitar, que acaba de plantearlo, contextualizarlo, describirlo el doctor, que creo que también de alguna forma es algo que ya se vaticinaba. Yo recuerdo un poco las declaraciones del ministro de Salud, saliente Ceballos, que ya lo había dicho, se esperaba que se propague el virus y se contagie y en algún momento se tenían que extremar los cuidados. En caso de que la Corte no proceda, digamos, con la propuesta del Ejecutivo en torno al confinamiento, que ya lo descartó, pero sí a protocolos de bioseguridad mucho más severos, ¿cuál es el plan B? ¿Qué tienen pensado hacer? ¿Seguirán con los controles que hasta el momento se están tratando de realizar? ¿O hay algún tipo de plan al respecto de la situación de Pichincha? Recordemos que también en el contexto de este programa ya dijimos que algunas ciudades del país ya entraron en semáforo rojo. Pichincha y Quito está en una situación crítica. ¿No se ha considerado quizá la posibilidad de extremar mayormente los cuidados de bioseguridad en esta provincia?
Sí, Adrián y Andrés, nosotros los operativos los vamos a seguir realizando. La planificación estratégica que hacemos junto a Policía Nacional es justamente los días martes para, a través de los puntos calientes que denomina la Policía Nacional, a través de su equipo en territorio, nos indica en qué parroquias y en qué distritos es más complicada la situación de incivilidades, violencia y alteraciones al orden público. Entonces planificamos y acudimos a estos sitios, acompañados justamente de las autoridades del municipio de Quito para imponer sanciones a aquellas personas que incumplen. En el caso que este decreto ejecutivo sea examinado por la Corte y se determine a través de un dictamen constitucional que no es un estado de excepción que puede tener mayor vigencia en el tiempo, la solicitud que hemos hecho a través del COE nacional es poder tener en el Ministerio de Gobierno una facultad legal a través de una normativa jerárquicamente superior, como una ley orgánica o como un reglamento dentro del ministerio, para dentro de las competencias de la Intendencia poder ejercer esta capacidad coactiva para poder sancionar económicamente a los dueños de los establecimientos sujetos a nuestro control con sanciones mayores. Nosotros tenemos hasta el momento sanciones que oscilan entre el 25% de un salario básico, el 50% de un salario básico, hasta 2 salarios básicos es lo máximo que podemos imponer como una sanción de recuperación de costos administrativos. En el caso que no se acepte el estado de excepción, se dictamine que no es constitucional o que no tiene proporcionalidad nuestra propuesta, hemos sugerido hace mucho tiempo ya poder tener la facultad coactiva de sancionar. Si es que tampoco se puede aprobar esto a través de una normativa ordinaria en la Asamblea Nacional que está de salida, lo que haríamos es seguir trabajando acompañados de los municipios que sí tienen facultades coactivas, tienen facultades para sancionar a las personas que no utilizan mascarilla, que no tienen distanciamiento. Los operativos los seguiremos haciendo con o sin estado de excepción para aplicar la norma que tenemos. Respecto a su pregunta el control de la bioseguridad, el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Comunicación han hecho alianzas para poder comunicarle a la ciudadanía cuáles son las medidas que deben tener para cuidarse. Escuché justamente este día lunes que desde el municipio la Secretaría de Salud decía que el 90% de los ciudadanos ya saben utilizar bien la mascarilla, en el Distrito Metropolitano de Quito al menos, pero ciertamente hace falta una comunicación mucho más amplia y particularizada también a las parroquias donde tenemos alto grado de incivilidades, y que la ciudadanía pierda el miedo también de decirle a sus vecinos que no quiere ir a las reuniones, que no es prudente reunirse entre más de 3 o 4 personas, y todo lo que los médicos nos han dicho durante este año de pandemia. En eso también necesitamos el aporte importante de los medios de comunicación y para transmitirle a la ciudadanía lo importante de los cuidados de las medidas de bioseguridad. En cuanto al control, hablo por la Intendencia y la Policía Nacional, es nuestra obligación seguir haciendo estos operativos. Quiero agradecer a Daniela Valareso, quien es Intendenta General de la Policía en Pichincha, y por supuesto también al doctor Hugo Espejo, subdirector de Medicina Crítica del Hospital del IES de Quito Sur. Muchas gracias por su participación, sus criterios que abonan a este debate y esta situación crítica que vive el país en materia de salud. Muchas gracias, muy amables. Gracias también. Buenas tardes.